libro del profeta Ezequiel. Y el título del sermón que quiero compartir contigo en esta tarde se llama Cuando Dios habita su casa. Cuando Dios habita su casa. ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre cuando Dios habita su casa? El domingo pasado hicimos un paréntesis porque estábamos en la celebración del Día de los Padres. Y bueno, nos gozamos muchísimo con eso. Pero habíamos visto las consecuencias de cuando la gloria de Dios se va de su casa. Y esa parte como que no nos gustó mucho. No es muy bueno la idea y la visión que Ezequiel tuvo cuando la gloria de Dios abandona su casa. Y déjame decirte que es posible que la gloria de Dios en algún momento abandona la casa, abandona la nación, abandona el pueblo, abandona una iglesia, abandona una familia, abandona un hombre. ¿Has leído la vida de Caín? ¿Qué sabes de Caín? Hay dos cosas importantes en la vida de Caín. Uno, la primera cosa que tú sabes de Caín es que mató a su hermano. Tú sabes eso, ¿verdad que sí? Pero fíjate que la segunda cosa importante en la vida de Caín casi nadie se detiene a pensarlo. La primera cosa que le ocurrió a Caín es que mató a su hermano Abel. Pero la segunda cosa es que Dios lo abandonó y lo desterró de su presencia, pero nadie lo podía matar. Llegó el momento que Caín deseaba que alguien lo matara, deseaba morirse, pero el juicio de Dios sobre la vida de este hombre era exactamente eso: nadie te va a matar. O sea, nadie mató a Caín porque Caín fue homicida, pero Dios lo sentenció y le dijo: vivirás como un errante delante de mí. Y por muchos años yo he pensado en la profundidad de esa disciplina o en la profundidad de esa palabra. ¿Sabe? Vivir como un errante en la presencia de Dios es vivir sin Dios, es vivir sin brújula, es un barco en el océano sin sistema de navegación. Es decir, vas a vivir, pero vas a vivir a la deriva, sin Dios, sin bendición, sin guía, sin protección. Como dirían los cubanos, te la tienes que arreglar por tu propia cuenta. Pero lo más difícil es que en las cuentas nuestras todas las soluciones son terriblemente malas. Las únicas ocasiones que en nuestras cuentas las cosas mejoran es cuando tenemos a Dios en nuestras cuentas. Las únicas veces que nuestras cuentas pueden ser posiblemente buenas es cuando incluimos a Dios, pero si Dios no está en nuestras cuentas, entonces estamos perdidos. Y Caín vivió sin la gloria de Dios, sin la bendición de Dios. Yo creo que en algún momento Dios puede disciplinar a personas. Dios disciplinó a Nabucodonosor y le suspendió la gloria de su reino y le suspendió la gloria del rey, y Nabucodonosor se volvió exactamente lo que dice la Biblia, una bestia que le salieron pelos y comía encorvado en sus cuatro patas como una bestia de campo. Comía hierba del monte y dormía al sereno, como duermen los caballos, los mulos, las vacas. Un hombre sin la gloria de Dios se bestializa de tal manera que puede llegar a unas condiciones. Cuando miraba la foto de mi hermano Roger, alabé al Señor y le dije: Dios, la transformación en la vida de un hombre que era un guiñapo,
una miseria, una basura, a traerlo a una posición de bendición. Cuando la gloria de Dios está en la casa, entonces suceden cosas que son preciosas. Y eso es lo que quiero compartir contigo. Cuando la gloria de Dios está en su casa, cuando la gloria de Dios está en una familia, cuando la gloria de Dios está en una iglesia, cuando la gloria de Dios está sobre un hombre, entonces suceden situaciones que Dios tiene control de esas cosas. Míralo conmigo, número 1. Cuando la gloria de Dios habita su casa, ese lugar es el lugar de su presencia. Y quiero que leas conmigo el versículo 7 del capítulo 43 del profeta Ezequiel. Tienes el libro de Ezequiel, capítulo 43, versículo 7. Búscalo en tu Biblia, por favor. Y le dijo Dios le dijo a Ezequiel: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono. Y yo estaba revisando el concepto de trono que tiene la escritura en esta palabra, y es exactamente, dice, el lugar donde está su silla de su secreto. Generalmente pensamos que los tronos están en palacios. Generalmente asociamos los tronos con los palacios y quedan muy pocos palacios en el mundo. Muchos fueron destruidos, incendiados, la erupción del tiempo ha acabado, pero bueno, todavía quedan algunos palacios en el mundo, en Inglaterra, en Francia, en Mónaco, en algunos lugares específicos hay palacios que son edificios extraordinariamente bellos. Y entonces cuando tú piensas en un trono, tú estás pensando exactamente en un palacio. Pero mira lo que dice la Biblia, dice Dios dice: este es el lugar de mi trono. Es decir, el templo, la casa de Dios se convertiría en ¿qué cosa? En un palacio. Y en ese palacio Él pondría su trono, la silla, el lugar de su secreto. Cuando yo pienso en esto, amado, pienso que cuando Dios llena su casa debe resplandecer. El templo debe resplandecer. La iglesia de Benecer debe hacer dos cosas con esta propiedad. Primero, hacerla resplandecer físicamente. Así que tenemos bastantes cosas que hacer en este edificio, en este templo, para que Benecer vuelva al tiempo donde parecía que estaba nuevo. Nunca la casa de Dios debemos dejarla que parezca que está vieja. Siempre debemos trabajar en ella para que parezca que todos los días está nueva. Para que sea lugar agradable, para que sea lugar hermoso, más hermoso que tu propia casa. ¿Sabes que Israel cometió uno de los pecados de Israel en el tiempo del Antiguo Testamento? Y por eso Dios levantó a Esdras y a Nehemías. Es porque ellos se habían enfocado en reconstruir sus propias casas. Y Dios levantó a estos profetas y le dice: ustedes están preocupados por tener sus propias casas y ornamentarlas, embellecerlas y pintarlas, y le ponen jardines y le ponen luces y hacen proyectos con Home Depot para cambiar las paredes y cambiar los gabinetes y pintura, y todo eso es bueno, todo eso es válido, ¿sí o no? Cuando nosotros estábamos en nuestra casa en Houston todos los años, yo tenía un proyecto para hacerle un upgrade a la casa, y eso es magníficamente bueno. Pintarla y cambiar esto y mejorar aquello y poner piso nuevo y remodelar los baños, ¿sí o no? ¿Es bueno o no? Ahora también es bueno hacerlo en la casa de Dios. Porque si tú y yo estamos enfrascados en hacerlo en nuestras propias casas,
pero descuidamos la casa de Dios, entonces Dios levantará un Nehemías entre nosotros y levantará un Esdras entre nosotros para que venga y nos diga: ¡hey, Ebenezer! ¿Qué te pasa? ¿Estás preocupado por pintar tu casa? ¿Estás preocupado por ponerle un cuadro nuevo? ¿Estás preocupado por ponerle una lámpara nueva? Pero en mi casa. Así que también la casa de Dios es importante. Ahora, la gloria de Dios no solamente con la parte externa y física y ornamental de la casa. La gloria de Dios tiene que ver también con la actitud del corazón para que Dios viva en su casa. Cuando las mamás primerizas van a tener a sus bebés, yo me maravillo de los proyectos que hacen para el cuarto del bebé. Y las tías y las abuelas y todo el mundo empieza a proyectar qué va a pasar en el cuarto del bebé. A buscar la pintura, el cuadro, la florecita o el ratoncito o lo que sea. Y vamos a cambiar y vamos a pintar y todo esto para que el ambiente dentro de esa habitación sea exactamente que respire bebé. Hasta las paredes queremos que respiren bebé, ¿sí o no? Es decir, que estamos trabajando en una actitud de que no solamente sea los colores y los adornos, sino que sea la actitud ambiental, la actitud emocional, la actitud, las características ambientales, emocionales y espirituales, para que cuando este bebé haga su entrada triunfal en esta habitación, que va a ser su habitación, entonces el bebé se sienta perfectamente emocionado. Y a mí me fascina. Lo que pasa es que la pastora y yo ya llegamos a este país y no teníamos bebé. Ya los bebés de nosotros llegaron grandes, entonces ya no nos pudimos meter en un proyecto de cuarto de bebé, pero ella está diseñando el proyecto para cuando sea abuela. Entonces imagínate cómo será el asunto, porque el show de querer que la habitación respire bebé también es así en la casa de Dios. Queremos que la casa de Dios respire la presencia de Dios. También queremos que la casa de Dios respire las emociones de Dios. También queremos que la casa de Dios respire el ambiente favorable de Dios. Dios no vive donde hay conflictos. Dios no vive donde hay ira. Dios no vive donde hay falta de respetos. Dios no vive donde hay ira. Dios no vive donde hay enojo. Dios vive donde hay actitudes que respiran Dios. Esta es mi casa y en ese lugar pondré mi trono y convertiré ese lugar en el palacio, en el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Y dice, y nunca más profanarán mi santo nombre. Iglesia Bautista de Ebenezer, ora juntamente conmigo para que reprendas en el nombre de Cristo todo lo que ha dañado, todo lo que nos ha robado, todo lo que nos ha ultrajado, todo lo que nos ha ofendido. Para que la casa de Dios respire Dios. Para que la casa de Dios respire bendición y gozo. Dios habita donde vive la verdad. Dios habita donde vive el respeto. Dios habita donde vive la igualdad. Dios habita
donde vive el amor. Cuando Dios habita su casa se convierte en un palacio. A los palacios la gente quiere venir. Oremos. Y no solamente oremos, trabajemos. Doblemos nuestras rodillas y actuemos con nuestras actitudes para lograr que la casa Ebenezer se convierta en el palacio de Dios en Hialeah y que la gente quiera venir a Ebenezer, quiera venir a buscar la bendición de Dios, quiera venir a buscar la gloria de Dios, quiera venir a buscar la salvación de Dios. Que los niños deseen estar aquí, que los jóvenes deseen estar aquí, que las almas deseen estar aquí. Cuando Dios llena su casa, número 2, cuando Dios llena su casa, entonces limpiamos el lugar. Yo a veces he usado una expresión así como esta, amado, y déjame compartirte esto. A veces usted llega a algunas casas que usted de verdad no quisiera volver a regresar, porque huele a moho desde que abre la puerta de entrada. Huele tan desagradablemente que usted no quisiera volver a regresar ahí. Porque limpiar es un proceso que involucra actitudes, voluntad, ejercicio, control para limpiar. Mira conmigo lo que dice el libro de Ezequiel. Quiero que veas conmigo en la Biblia las prerrogativas de Dios, porque yo no quiero que tú te vayas de aquí diciendo el pastor Radumil me dijo esto. Yo quiero que tú lo mires conmigo en la Biblia. Fíjate bien, versículo 9. Tenemos varios versículos que mirar. Versículo 9 del capítulo 43 dice: arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Versículo 12 dice: y esta es la ley de la casa sobre la cumbre del monte, el recinto entero. Fíjate bien, está hablando del recinto entero y todo en derredor. Está hablando también de los patios del templo. Está hablando también de las bardas del templo. No solamente del recinto, no solamente del santuario, sino dice, y todo en derredor será como santísimo. He aquí, esta es la ley de la casa. Ahora lee conmigo versículos 26 y 27. Dice: por 7 días harán expiación por el altar y lo limpiarán y así lo consagrarán. Y acabados estos días, el 8º día en adelante, los sacerdotes sacrificarán sobre el altar vuestros holocaustos, vuestras ofrendas de paz, y me seréis como aceptos. Después del proceso de limpiar, después del proceso de consagrar, después del proceso de despercudir toda la suciedad, después del proceso de ponerlo todo delante de Dios para que la presencia de Dios venga limpiando y consagrando, entonces dice Dios: me seréis aceptos, dice Jehová el Señor. Cuando Dios habita su casa, hermano, viene un proceso de consagración y de limpieza, viene un proceso de orden y comienza en el altar. Es necesario que Dios tome este grupo de adoración que está aquí y Dios lo limpie. Es necesario que Dios tome este pastor que se pone aquí y Dios lo limpie. Es necesario que Dios tome los diáconos que ministran ahí y Dios lo limpie. Es necesario que Dios tome maestros de escuela dominical que están ministrando y Dios lo limpie. Es necesario que Dios tome misericordia y Dios lo limpie. Es necesario que Dios tome evangelismo y Dios lo limpie. Necesitamos limpiar para que Dios venga y nos diga: me agrada, me gusta y quiero vivir ahí.
siempre que usted y yo limpiamos la casa, hay un olor agradable. Hay muchos productos que venden para limpiar. Hay mujeres que limpian con pura agüita. Un consejo, hermano, entre paréntesis: te ahorras un McDonald's y te compras un producto de limpieza. En vez de comerte un McDonald's, te tomas ese dinero y vas y te compras una botella de Fabuloso, perfecto. Y entonces cuando limpias la casa huele a Fabuloso, ¿verdad? Entonces, amado, es importante que limpiemos las áreas de la vida de la iglesia: el liderazgo, el pastorado, la adoración, evangelismo, maestros. Es importante que revisemos nuestros corazones, es importante que revisemos nuestras emociones, es importante que revisemos nuestros pensamientos y le digamos: Señor, ven y límpianos, para que cuando estemos limpios, entonces seamos aceptados en tu presencia. Cuando Dios habita la casa, número 3, mira conmigo, en el capítulo 44 del profeta Ezequiel, versículo 23, cuando Dios, los asistentes de eso es, cuando Dios habita su casa, dice, los sacerdotes ministran lo correcto. Ahora léelo conmigo en la palabra y subráyalo en tu Biblia, porque es una palabra muy seria, muy profunda. Versículo 44, versículo 23 dice: y enseñarán a mi pueblo a hacer la diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y ¿qué? Y lo no limpio. Esa es una responsabilidad mía como sacerdote, como pastor. Es una responsabilidad de cada líder que en una circunstancia tome el lugar sacerdotal en la iglesia para enseñar y ministrar. Amado, la responsabilidad que tenemos es exactamente esto que dice la Biblia: enseñemos al pueblo a poner la diferencia entre lo santo y lo mundano. ¿Sabe que esto es fuerte, es un gran reto, es una tremenda responsabilidad? Llamarle a lo mundano, mundano, en alguna ocasión no te va a agradar. En alguna ocasión tú vas a decir: no, el pastor no me agradó. No me agradó lo que me dijo. No me agradó lo que me dijo mi maestro de escuela dominical. No me agradó lo que me dijo el misionero mío. No me agradó lo que me dijo este líder cuando tomó el púlpito. Pero sí, esa es nuestra responsabilidad. Cuando Dios habita su casa, el sacerdocio necesita enseñar al pueblo la diferencia. ¿Sabe que estamos exactamente en una época de tanto sincretismo? Estamos en una época de tantas mezclas culturales, mezclas teológicas, mezclas sociológicas, mezclas de todo tipo. Entonces la línea entre lo santo y lo profano es casi una línea muy débil. La línea entre lo correcto y lo incorrecto es una línea muy débil. Y hay personas que les fascina la idea de estar un poquitico más acá de la línea. Me gusta estar pegadito a la línea de lo correcto, pero de vez en cuando el concepto de lo incorrecto me fascina. Pero la responsabilidad que tengo y la responsabilidad que tiene cada líder cuando Dios habita su casa es enseñar, líderes de jóvenes, líderes de juveniles, líderes de adoración, enseñar la línea exacta entre lo profano y lo santo. ¿Sabe qué es lo santo?
Lo santo es lo puro. Lo santo es la verdad. Lo santo es lo que no se mezcla. Lo santo es lo que no ofende. Lo santo es lo que no daña. Lo santo es lo que no está mezclado con lo oscuro. Lo santo es lo que no está mezclado con mentira. Lo santo es lo que no está mezclado con trasfondos. Lo santo le pertenece a Dios. Lo santo es transparente. Los santos son principios verdaderos, inmutables, inconmovibles. Lo santo glorifica a Dios y lo profano está siempre ensuciado y embarrado con costumbres mundanas. Siempre que tú veas alguna cosa que está embarrada con costumbres mundanas, no es santo. Siempre que tú escuches alguna ideología que está justificada con principios mundanos, no es santa. Entonces, cuando Dios habita su casa, Iglesia Ebenezer, enseñar la verdad, enseñar lo santo es nuestra responsabilidad. Discernir entre lo limpio y lo no limpio. Tuve el privilegio de trabajar con mi hermano en esta compañía de la construcción, limpieza para la construcción. Trabajé con él casi por 6 meses. Entonces aprendí detalles que tienen que ver con la limpieza profunda, como le llaman ellos. Es decir, estos especialistas en este tipo de negocio, ellos llegan aquí y tú y yo lo miramos todo bien. Tú dices, mira, todo está limpiecito, todo está bien, ¿verdad? Pero estos especialistas de limpieza profunda de construcción, cuando ellos llegan, ellos descubren cientos de detalles que tú y yo no lo vemos, porque para nosotros está bien, pero ellos que son especialistas en descubrir exactamente dónde están todas esas áreas, y aprendí tanto con él, aprendí tanto en el negocio de trazar estas limpiezas profundas en todos estos edificios que trabajé aquí en el litoral de la playa, hermano, y yo me sorprendía porque llegábamos a algunos lugares y yo le decía, ¿y qué vamos a hacer? Y él me decía, ven, te voy a enseñar lo que vamos a hacer. Y al final había una lista de cientos de cosas que había que hacer que a la vista humana o a la primera vista no parecía. Bueno, así es exactamente cuando el Espíritu de Dios empieza a enseñar entre lo limpio y lo no limpio. Hay tantas áreas que a nosotros nos parecen que están limpias, hay tantas actitudes que a nosotros nos parecen que son correctas, pero cuando la palabra de Dios empieza a entrar en nuestra conciencia, en nuestra vida, en nuestro corazón, empieza a traer la línea de lo que es limpio y de lo que no es limpio, de lo que es correcto y de lo que no es correcto. Porque el Espíritu de Dios, dice Jesús, mi Espíritu te enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo de Dios es maestro a tu conciencia. El Espíritu Santo de Dios es maestro a la iglesia. Hermano, ¿sabes cómo tú aprendes a diferenciar y a discernir entre lo limpio y no lo limpio? Mira, aquí. Hay un especialista de limpieza profunda en esta palabra. Hay un especialista de conducta profunda. Y cuando la iglesia, el liderazgo, la iglesia Ebenezer comienza a tomar la Biblia y a penetrar en ella y a entrar en ella para que ella nos hable, empezaremos a descubrir una lista de cientos de cosas que tenemos que limpiar en nuestras vidas. El proceso de limpieza es un proceso doloroso, pero es un proceso gratificante. Siempre queda un buen olor
y siempre queda un olor más grato al final. Sabes que cuando tú te encuentras con un hermano en los pasillos y lo saludas porque no te queda más remedio, porque te lo encontraste en el pasillo, lo saludas porque no te puede esquivar. Entonces viene y le dice: hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Pero dice la palabra de Dios que tengas en estima aquel que tú consideras que es más débil que tú. Entonces, ¿sabes qué es una limpieza profunda en tu salud? Cuando tú te vas a tu rodilla y le dices: Señor Jesucristo, yo estoy sintiendo algo raro por este hermano. ¿Tú te atreves a hacer eso? Eso se llama limpieza profunda. Yo estoy sintiendo algo raro por este hermano, pero ese soy yo, esa es mi carne. Pero tu palabra me enseña que limpie esta área. Entonces viene la Biblia y empieza a limpiar eso, y empieza a limpiarlo, y empieza a tratar con eso, hasta que esa molestia que tú no sabes qué cosa es, pero ahí la tienes, empieza a ser limpiada y reducida a nada con fabuloso de la Biblia. Dice la Biblia que mi palabra es como jabón de lavadores. ¿Tú sabías que dice exactamente eso? La Biblia es como un jabón de lavadores. La palabra de Dios es como un jabón de lavadores, y lava, y lava, y lava, y lava tu conciencia, y lava tu impureza, y lava tu alma. Entonces, cuando te encuentras con ese hermano en el pasillo nuevamente, eso, mi hermano, Dios te bendiga y te amo en Cristo, porque Él me enseñó a amarte a ti. Pero tú necesitas decirle al Señor la verdad de la suciedad. Porque mientras tú y yo nos volvemos artistas en esconder la suciedad, no barras tu casa para meter la basura bajo la alfombra. No podemos esconder de Dios las verdades que están en nuestro corazón. La única manera efectiva de lavarlo es venir a Él con la verdad y decirle: Padre Celestial, tengo aquí adentro algo que no es limpio. Eso es verdad. Eso es limpieza profunda en la palabra de Dios con jabón de la Biblia. Y entonces Dios te va a dar el poder de limpiar esto aquí. Y estoy seguro que cuando usted vuelva a encontrarse con ese hermano pasillo, usted lo va a amar, no en tu amor, sino en el amor de Cristo, que limpió esto y santificó esto y te dio el poder de vivir eso, esa nueva emoción espiritual. Eso es exactamente limpieza profunda. Eso es exactamente la diferencia entre lo limpio y lo no limpio. Eso es exactamente lo que Él quiere que nosotros hagamos. Ahora, en último punto, quiero que tú mires conmigo. Cuando Dios habita su casa, el Espíritu de Dios corre para traer sanidad y para traer vida. Capítulo 47 del profeta Ezequiel, amado. Este es un capítulo muy profundo y yo quiero que tú lo mires conmigo un tanto detallado. ¿Tienes tu Biblia abierta conmigo ahí? ¿Sí? Eso, mira, hermano. Me hizo volver luego a la entrada de la casa. El Espíritu de Dios está moviendo a Ezequiel y lo lleva y lo trae para irle enseñando toda la visión. Y le dice: me hizo volver a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa. Es decir, de debajo de los cimientos de la casa, de debajo de los cimientos del templo, de debajo de las zapatas del templo, del altar, salía agua.
Y observa lo que va a ocurrir con estas aguas. ¿Estás ahí conmigo? Salían aguas, dice, de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente. Y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Observa esto. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos. 1000 codos son aproximadamente unos 525 pies. Y dice, midió 1000 codos. Y las aguas, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. El nivel de agua en este primer nivel estaba al nivel de los tobillos. Un agua simple, un agua no profunda. Ahora sigue leyendo conmigo, versículo 4. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta la rodilla. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos, hasta la cintura, la parte de los lomos. Midió otros 1000 y era ya como un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, dice, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidades las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allí estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Déjame explicarte un poco de geografía para que entiendas este pasaje. La nación de Israel, el Canaán, lo que le llamamos hoy el Medio Oriente, exactamente, la tierra más preciada de todo el planeta. El templo de Jerusalén estaba mirando hacia el oriente, hacia el Is. Quiere decir que aquí el Is está hacia dónde, tú que conoces hasta para acá, ¿verdad? Entonces el templo estaba mirando hacia el Is. Y dice Ezequiel, y vi que de debajo del umbral de los simientes de la casa de Dios salía un río. Este río que Ezequiel está mirando es el símbolo del Espíritu Santo de Dios que sale. Dice Jesús más adelante en el Nuevo Testamento, y cuando tú vengas a mí, dice, de tu interior saldrá ¿qué cosa? Un río de agua viva. Bueno, estas aguas que están saliendo de debajo del altar del templo era el río del Espíritu de Dios. Y dice, y me hizo pasar en un primer nivel, y en el primer nivel el agua me daba a los tobillos, y caminé un segundo nivel y el nivel me daba a las rodillas, y caminé un tercer nivel y el nivel me daba a la cintura, y cuando caminé un cuarto nivel era un río que no podía cruzar caminando, tenía que cruzarlo a nado. Bueno, ¿sabe qué exactamente lo que enseña esta palabra? Sí, diferentes niveles en lo que en la vida cristiana, en lo que la vida de una iglesia, en lo que la vida de una nación, en lo que la vida de una familia, en la vida de un hombre cristiano va entrando en profundidad en su relación con el Espíritu de Dios. Hay personas caminando en un nivel de los tobillos. Es un nivel primario, elemental, un prekinder. Por eso es que tú te encuentras en las iglesias personas actuando con diferentes reacciones, porque hay personas en diferentes niveles de actitudes, en su relación y en su madurez cristiana. Ahora, lo interesante que quiero que tú mires conmigo, dice, y este río
cuando salió, que corría toda la ribera de la nación, llegaba hasta el mar. El mar que está de frente con este templo es el mar que se llama el Mar Muerto, en la tierra de la Canaán. El Mar Muerto se llama exactamente así porque sus aguas tienen una sobresalinización y hace que sea extremadamente pesado y nada vive en esas aguas. Ahora, cuando este río, fíjate bien, la visión que Ezequiel está mirando dice, cuando este río corra y corra y corra y llegue a este mar, ¿qué dice que pasará? Dice, y sus aguas recibirán sanidad. Cuando el Espíritu de Dios empieza a fluir y donde quiera que empieza a tocar, empieza a sanar. Donde el Espíritu de Dios empieza a llegar, empieza a sanar. Oye, hermano, sana niños, sana jóvenes, sana matrimonios, sana familia, sana corazones, sana actitudes, porque las aguas de Dios son aguas del Espíritu Santo, y cuando el Espíritu empieza a fluir, todo lo que toca, estas aguas cobran vida. Dice, había muchos árboles a la orilla de la ribera y había muchos peces en el mar. Y lee conmigo el versículo 12 al final de este trozo del capítulo 47. Dice, y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen ¿de dónde? ¿De dónde salen las aguas, hermano? Del santuario. Así que no estamos hablando de un río geográfico, estamos hablando de una visión espiritual que Ezequiel tiene, donde ve correr al Espíritu de Dios como un río. Las aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Aleluya, hermano. Cuando Dios llena su casa, cuando Dios habita en Ebenezer, desde el trono de Ebenezer, desde el santuario, desde las puertas, desde el pasillo, desde las gradas, de todo el que llegue aquí será impactado con el agua de la sanidad de Dios, y sanará su mente, y sanará su corazón, y sanará el pasado, y sanará el presente. ¿Qué es eso, hermano? Dile, Señor, sana a mi iglesia, sana a mi tierra, sana a mi familia, sana a Ebenezer, sana cada pared de este lugar, en el nombre de Jesús. Y habrá vida, porque el río del fluir del Espíritu de Dios con todo el que toque será sanado. Cuando no éramos pastores de Ebenezer todavía, cuando la junta de púlpito estaba trabajando con nosotros, yo le pedí permiso a ellos para venir todas las tardes, cuando yo salía de ese trabajo, para venir aquí a orar. Y ellos me dijeron, pastor, sí, usted puede ir a orar. Y todas las tardes, habían tardes muy cansadas, habían tardes menos cansadas. Había momentos que venía por 10 minutos, por 15 minutos, por 6, por 8 minutos, depende. A veces pasaba a las 5, a veces pasaba a las 8, a las 8:30, hasta las 9 de la noche. Y me estacionaba en mi carro. Ahí a veces estaba abierto el gate, la puerta, y yo entraba. A veces estaba cerrado, pero yo me estacionaba ahí, donde está el cemento, ahí a la entrada del gate.
Y oraba al Señor y le decía: Padre, esta tierra es tu tierra, este templo es tu casa, este pueblo es tu pueblo. Haz que tu río brote de debajo de estas columnas. Haz que tu espíritu fluya de esta tierra, a este vecindario. Yo tuve una conversación con esos vecinos de ahí enfrente. Me dijeron: ahí no vamos a ir. Pero yo estoy orando por ellos. Y tú vas a orar conmigo por ellos. Para que Dios los pulverice y los toque y los quebrante, los humille, los traiga aquí a ver su gloria. Y oraba al Señor, le decía: Señor, que de este lugar fluya tu espíritu para llenar y tocar muchas familias en esta ciudad. Tú y yo hemos caminado las calles de Hialeah, hemos manejado estas calles, y hay altares a cuantos tantos habidos y por haber hay en el mundo. Hay espiritismo, hay mundanismo, hay un espíritu satánico sobre esta ciudad muy fuerte. Pero el Espíritu de Dios estará brotando como un río y topando con cada puerta y con cada casa y con cada familia. Y dice la Biblia que donde quiera que llegue ese río, traerá sanidad. Y necesitamos una iglesia que se pone de rodillas para orar y para quebrar esos yugos, y el Espíritu de Dios brotará y las aguas se volverán aguas para sanar y para traer vida. ¿Crees eso conmigo? Aleluya. La gloria de Dios. Cuando la gloria de Dios habita en su casa, trae vida, trae sanidad. Que Dios te bendiga hoy. Que Dios bendiga tu corazón y tu mente y tu alma. Hay alguien aquí en este día que no tiene a Cristo en tu corazón todavía y quieres recibirlo hoy.